continuación, con ustedes el doctor Edgardo Villamil Portilla, quien hablará sobre el proceso de sentencias anticipadas. Para su intervención, el doctor Villamil contará con 30 minutos. Buenos días al auditorio, un agradecimiento al doctor Carlos Colmenares del Castillo por esta oportunidad, un agradecimiento al profesor Jairo Parra Quijano, quien nos tiene y nos mantiene juntos, un agradecimiento a la comunidad académica y judicial de la ciudad de Cúcuta y del departamento, un saludo a los hermanos venezolanos y va a nuestra adhesión ideológica, política, nuestra solidaridad muy sentida en estos momentos. Me ha correspondido hablar de sentencias anticipadas y para colocar en el ambiente el tema, tengo que decir que va dirigido básicamente a los estudiantes y que mi intento es preocuparlos, molestarlos, un poco agredirlos a los estudiantes, porque voy a tratar de reflejar y poner en público y en escena pues todas las dificultades que surgen de la sentencia anticipada. La sentencia anticipada que aparece en el Código General del Proceso, que no es una novedad porque hay antecedentes en la ley colombiana, en la ley 446 de 1998 particularmente, pero hoy tiene, digamos, su escaño dentro del Código General del Proceso. Busquémosle, invito a que le busquemos para esta exploración generalidad a la sentencia anticipada, para ir más allá del proceso civil. Entonces uno cabría hacer la pregunta, ¿cabe en el derecho laboral? Yo creo que sí, porque las necesidades son las mismas. ¿Cabe en el contencioso administrativo? Yo pensaría que sí, porque las necesidades son muy semejantes. ¿Cabe en el proceso arbitral? Creo más firmemente que cabe en el proceso arbitral que haya sentencia anticipada. Esa es como la transversalidad de la sentencia y me valgo del precedente o de la conferencia anterior para decir que esto sucede en audiencia y como sucede en audiencia vendrá una serie de vicisitudes, de complicaciones, de encuentros de seres humanos en un momento en que, de la apoteosis de la participación y la democracia, que es la audiencia de juzgamiento, donde vamos a ver quién es el juez, donde el juez va a legitimar y validar, el doctor Rodrigo Rivera, si es director, ¿quién es el juez? Porque hemos dicho con el maestro Jairo que el Código General del Proceso puede ser el mismo código del 70, que la revolución está en ¿qué? En encontrarnos y vernos a la cara, porque eso tiene un significado ético. La presencia, este es un proceso de presencias, un proceso ético. Míreme a la cara, quiero ver. Así como el testigo transmite sus miedos, vicisitudes, incertidumbres, quiero ver al juez también sometido a la atención de la audiencia y eso no es fácil. Y más si estamos hablando de sentencias anticipadas, no es fácil, como intentaré hacerlo en la media hora que tengo o en lo que me queda. De eso se trata. Entonces, ¿qué principios pueden estar comprometidos? Muy seriamente, beneficiados, primero, la ética del proceso, la presencia, porque esta sentencia anticipada no se puede dictar por escrito y fuera de audiencia, es mi posición, y para someterla al escrutinio y a la crítica. Ni más faltaba que me notifiquen por edicto diciendo es que la semana pasada sentencia anticipada escrita, porque el juez encontró, y habrá los jueces que se inventen tamaña desmesura, encontró que estaban reunidas las condiciones para una sentencia anticipada y que me regala por escrito una sentencia anticipada. No, señor, tenemos que empezar a crear los cimientos de esta nueva práctica. Esto no puede ocurrir sino en audiencia. ¿Qué otro principio se realiza además de la inmediación, que significa que la sentencia anticipada sea en audiencia? Pues lo que explicó el profesor Alfredo Beltrán,
que es un pacto de Estado por la justicia pronta, que es un compromiso del legislador expresado en 3 leyes consecutivas y una defensa a muerte en el Código General del Proceso de que el ciudadano tenga una respuesta en tiempo, oportuna, rápida, y la sentencia anticipada es para eso, para que se cumplan esos términos, para que se cumpla lo de pronta, cumplida, justicia. Es un pacto del Estado por primera vez donde le dice, señor, el acceso a la justicia es con salida. El acceso a la justicia no es una trampa en un laberinto, porque el acceso a la justicia, esa cláusula retórica de la Constitución, sin salida del proceso, hace que el proceso sea el tormento y que sea una pena y que sea un castigo. ¿Para quién? Para el ciudadano. Los procesos de 10 o 15 años, no. Términos. Y la audiencia anticipada, perdón, la sentencia anticipada sirve a ese propósito. Bien. ¿Qué otros principios puede encontrar uno ahí, además de la rapidez, efectividad, eficacia, inmediación, transparencia en la audiencia? Pues la correlación que hay es con la estructura doctrinal del código, porque el código, en virtud de la evolución, señala que, si ustedes me permiten, el diseño del código traslada muchas cargas que antes hacía el juez a las partes. En materia documental, una cláusula un poco, digamos, indisciplinada en materia documental, si lo tiene, tráigalo para que valga aquí. Y si no lo tiene, consígalo a la parte. No es que el juez, ese juez director del proceso aquí no es, perdónenme, un mandadero al cual le decimos, búsqueme documentos. No, se acabó. Si usted tiene el documento, tráigalo, parte demandante y parte demandada. Si no lo tiene, consígalo. Y si no se lo dan, yo se lo desbloqueo y se lo ayudo a conseguir, pero usted me demuestra que hizo el intento de conseguirlo. ¿Qué tiene que ver con esto? Pues con la sentencia anticipada tiene que ver lo siguiente, y la parte estructural, doctrinaria y conceptual, es que la preparación, el alistamiento del proceso, que es la audiencia, y coincido que el proceso es la audiencia, doctor Tejero, el verdadero proceso es la audiencia. Entonces la preparación en materia documental significa que toda la prueba documental tiene que estar ya en el expediente. Entonces el juez tiene que estar, ya tiene lleno una parte de ese conocimiento a que aspira, porque puede revisar toda la prueba documental. Tiene la demanda, tiene la contestación de la demanda, o tiene la reforma de la demanda, doctor Martín, que más que la reforma de la demanda es la verdadera demanda o la segunda demanda, porque la primera desaparece con el código, es la segunda demanda, que es la única demanda, la segunda y única demanda. Tiene la demanda, contestación, tiene las reconvenciones, tiene los documentos, tiene la prueba pericial, porque es forzoso traer la prueba pericial. La parte demandada puede pedir un plazo adicional para traer la prueba pericial. Luego el escenario está más o menos completo, o está bastante completo, porque tenemos prueba documental, tenemos prueba pericial, tenemos la versión del demandante, tenemos la versión del demandado y las réplicas y dúplicas que han alimentado en ese debate previo al proceso que es la audiencia. Ya hay mucho avanzado en términos de posibilidad de adquirir conocimiento con la base documental y pericial que hay en el proceso. Luego, cuando arrancamos, no arrancamos de ceros. Y eso lo que hace es transmitir al juez enormes responsabilidades, porque no puede aparecer como que yo no me he enterado de qué se trata este proceso, porque en el sistema escrito de hoy es posible que un juez aborde un proceso por primera vez al final del mismo cuando va a dictar sentencia. Aquí no puede hacer eso. Y no puede hacer eso, ¿por qué razón? Porque ese descubrimiento de la prueba, esa posibilidad en la audiencia de dictar sentencia anticipada le puede llevar al siguiente escenario que voy a explicar para molestar, para incomodar al juez. Un poco la primera causal, y desarrollando algo del contenido. La primera causal: el juez dictará sentencia anticipada si las partes lo piden. Entonces, el juez llega tranquilo a la audiencia, dice, esto es como la primera audiencia, y de pronto un aplazamiento que ojalá jamás ocurra, y entonces tengo una segunda oportunidad para enterarme de qué es,
entonces entra todo despistado a la audiencia, con toga como debe de ser, están las partes expectantes y se encuentra con el siguiente escenario, por favor. Que las partes más civilizadas, si se quiere, se pusieron de acuerdo y le dicen, levanta la mano derecha, a la izquierda, o levanta la mano conjuntamente y le dicen, señor juez, queremos sentencia anticipada. Es nuestro derecho que usted dicte sentencia anticipada. Y el juez dice, queda sorprendido, ¿cómo así? ¿Y de dónde voy a sacar sentencia si yo no estaba preparado? Y las partes me piden, ¿qué puede hacer el juez? ¿Aplazar la audiencia? ¿Decir que no tienen derecho las partes a pedir sentencia anticipada? Eso es un derecho. Y si ya se pusieron de acuerdo, y si la base o la fase mejor de descubrimiento, preparación, acopio de documentos, revela que hay suficiente convicción en las partes de que el juez tiene material suficiente para dictar sentencia, le pueden pedir sentencia. ¿Qué podría hacer el juez? Se mira con su sustanciador probablemente, se mira con llamada a un amigo 50 y 50, consulta al público, ¿qué va a hacer si no está preparado? Conclusión, el juez no puede improvisar, tiene que llegar a la primera audiencia preparado porque las partes le pueden pedir sentencia, ¿qué? Anticipada, tiene que conocer el proceso, haber leído la prueba. Probablemente otro de los temas de hoy, como un recurso dilatorio para ganar tiempo de este juez sorprendido con una petición conjunta de las partes de sentencia anticipada, podría decir, no, ustedes lo tienen claro, pero yo no. Y entonces voy a decretar una pruebita de oficio para ganar tiempo. Entonces la pregunta es, para decretar pruebas de oficio se requiere conocer. Uno no puede decretar una prueba de oficio si no conoce el expediente. El juez no puede decretar una prueba de oficio si no conoce el expediente. ¿Y cuál se le ocurriría? Pues supongamos en este ejemplo que estoy tratando de desarrollar que se le ocurrió decretar el interrogatorio de parte de los que están ahí, cosa que es perentoria. ¿Y qué les va a preguntar si no ha leído el expediente? ¿Sobre qué les va a preguntar? Va a empezar con la parte escrita del expediente para adelante y para atrás, preguntando si se celebró el contrato de compraventa cuando ahí está la escritura pública. ¿Qué va a preguntar? Entonces, ese recurso a la prueba de oficio, aunque sea posible para un juez previa a la sentencia anticipada, cuando le es pedida conjuntamente por las partes, pues va a desnudar cuando el juez no está preparado. Se le va a leer en la cara que no está preparado ¿para qué? Para la sentencia anticipada. Esa es la sorpresa para el juez. Problemas técnicos que no voy a abordar en su profundidad, que surgirían, ¿qué es eso de petición conjunta de sentencia anticipada? Demandante y demandado, pero por favor, estudiantes, hay algo más que demandantes y demandados. Puede haber litisconsortes, adhesivos, que están involucrados aquí. Entonces, si se trata de un litisconsorcio necesario, pues la petición conjunta de sentencia anticipada tiene que provenir de todos. Si se trata de voluntarios o de cuasi voluntarios, pues podría venir de unos y podría el juez decir, voy a dictarle sentencia anticipada a ustedes dos que me la han pedido, pero a ustedes no puedo. Todo ese tipo de cosas que no vamos a desarrollar aquí tienen que reflejársela porque eso puede pasar en la audiencia, en vivo y en directo, en tiempo real. Y si el juez no está preparado para manejar y gobernar esta audiencia, va a fracasar, particularmente porque tiene sobre sí el escrutinio de la mirada de la gente que lo ve vacilando porque no sabe para dónde va. Ese es el juez director del proceso que esperamos tenga conciencia de cuál es la herramienta procesal que va a manejar. Eso desde la perspectiva del juez, pero desde la perspectiva de las partes es todavía, en mi criterio, más complicado y los retos son mayores y las dificultades se incrementan superlativamente. ¿Por qué? Porque todo ese acopio de pruebas en la etapa previa se incrementa, por ejemplo, cuando el juez cumple lo que debe de cumplir, que es el interrogatorio exhaustivo de las partes. En el interrogatorio exhaustivo de las partes está un principio metodológico, sencillo, trivial, elemental. ¿Cuál es el principio metodológico? Cuando uno necesita saber algo de alguien, ¿a quién pregunta? Pues a ese alguien. Yo no creo que si uno quiere hacer una investigación sobre las costumbres alimenticias de los Cogis en Santa Marta, en la Sierra Nevada, se vaya
al Amazonas, sino va y les pregunta a los COGIs. Entonces, en una investigación de un proceso, ¿a quién le pregunta? Pues a las partes mismas. Entonces, si uno exprime literalmente a las partes, el juez exprime literalmente a las partes, pues va a tener una visión más completa y una armazón lógica de las distintas pruebas documentales que ya están y las pruebas periciales que ya están y de los indicios que hayan mostrado su cara hasta ese momento. Ya tiene una perspectiva. Entonces, como abogados, por favor, es posible que se presente el siguiente escenario, queridos estudiantes, que ustedes vienen preparados con libros, documentos, 3 celulares, 4 tablas conectadas con redes de datos, asesores y con el ejercicio de gesticulación y verbal y han tomado no sé cuántas tazas de té y han tomado Vive 100 y Gatorade y han tomado, porque están enérgicos para la audiencia. Dicen, esto va a durar 3 horas. De pronto el juez entra informado, este juez, ilustrado, que ha estudiado, que ha preparado y les dice, buenas tardes, señores, este juzgado se propone en este momento a dictar sentencia anticipada. Les anuncio que voy a dictar sentencia anticipada. Desde luego que el juez que va a dictar sentencia anticipada tiene que anunciar a las partes lealmente que lo va a hacer. Y surge la pregunta, doctor Forero, que conversábamos, ¿y debe darles traslado para alegar? Sí, en todos los casos, en unos más que otros, pero debe traslado para alegar. Que yo creo que hay saturación probatoria, dice el juez. Señores, yo creo que he llegado a un estado de saturación probatoria porque los acabo de escuchar, de exprimir en el interrogatorio exhaustivo y tengo saturación probatoria. Tengo mi esquema completo, mi esquema de conocimiento completo. No tengo oquedades, no tengo vacíos, ya sé. Hay un tema metodológico a propósito del libro y felicitaciones, es yo sé o decido que sé. Un juez que dice que hay saturación probatoria es que decide que conoce o es que conoce. Si conocer es un estado de la conciencia, de la mente, del cerebro, del organismo humano, de marcar en el córtex cerebral, o es una decisión del hombre de conocer. Son los grandes problemas que uno le puede plantear a un juez. Usted decidió que conoce o es que conoce. Pues el juez cuando dice voy a dictar sentencia anticipada decide que conoce. Es una decisión, problema profundo, o es un estado de conocimiento o una decisión de la voluntad. Pues aquí creo que es una decisión del juez. Decidió que ya conoce. Hay prejuzgamiento, se desatan peligros, hay alarmas porque él decidió que ya conoce. Y el demandante y el demandado van a decir, ¿será que sí? Claro, como nosotros estamos acostumbrados a procrastinar, verbo que aprendí de Alberto Lleras Camargo, es aplazar todo, pues más rico que pase otro día, que no pase hoy. No estoy preparado para que pase hoy, que un juez me diga que ya conoce, me molesta. Yo mejor aplazar y aplazar y aplazar y diferir, procrastinar. Pues no, aquí el juez le dice yo ya conozco, le voy a dictar sentencia, ¿qué? Anticipada. Porque hay saturación probatoria, por ejemplo. En ese contexto surge la pregunta, doctor Forero, ¿alegatos? Claro que sí, alegatos. Yo tengo una percepción de que voy a dictar sentencia anticipada. ¿Por qué? Porque sencillamente ya conozco, lo reduzco. Pero quiero saber ustedes qué opinan de ese conocimiento que se ha formado ¿dónde? Aquí en el escenario de la audiencia, doctor Tejero. Aquí se ha formado un colectivo de conocimiento, se ha formado en la audiencia, entonces quiero compartirlo con ustedes. Yo tengo esa opinión y entonces, si el juez no lo hace, por favor, litigantes, estudiantes, cuando vayan a la audiencia, y esto no es fácil, levantan la mano y le dicen, juez, para un momentico, si usted va a dictar sentencia anticipada, ¿tengo derecho a qué? A alegar. Y es posible, perdónenme, que en virtud de los alegatos le creemos al juez incertidumbre y lo que hace 10 minutos lo llevaba y lo conducía por el camino de la certeza y la seguridad, un juez honorable puede decir, mire, sí, declaro lealmente que yo creí que tenía conocimiento, pero escuchando los alegatos de ustedes, que no son peticiones nuevas de pruebas, por favor, sino una crítica severa, acre, dura contra la actividad, dice, señor juez,
creo que no estamos preparados. Usted cree que conoce, pero mire, aquí falta esta pieza del rompecabezas, aquí falta un documento más, qué sé yo, una prueba de oficio, falta escuchar más testigos, falta verificar una prueba pericial o verificar alguna información. Su conocimiento está viciado, creo que es insuficiente, para no decir viciado, es insuficiente. Señor juez, o no dicte sentencia anticipada o por favor escúcheme. Entonces mis alegatos pueden ser una crítica probatoria a mi favor como demandante y como demandado, o puede ser una crítica al juez porque está anticipando la sentencia indebidamente cuando el proceso no ha llegado a un estado de maduración. Entonces, por favor, no se queden, estudiantes queridos, no se queden callados, no tengan miedo. Ay, pero qué pena con el señor juez, ¿no? Y además con toga, que el símbolo de la toga me aplasta. No, la palabra del ciudadano, los derechos del ciudadano están por encima del valor de la toga. Tengo la investidura de ciudadano, sujeto de derechos constitucionales, que no es poca cosa, y él es el juez que tiene que escucharme, alego. En ese caso particular de la petición conjunta de sentencia anticipada. Hay otras expresiones de esa sentencia anticipada interesantes que llaman a preocupación. ¿Cuáles? Los otros casos de sentencia anticipada tienen que ver con que tempranamente es posible terminar un proceso cuya existencia prolongada no se justifica. Son los viejos conceptos de excepciones mixtas que tanto problema y dolor y agobio causó durante mucho tiempo, en particular por privación de recursos constitucionales o mejor de recurso de casación. ¿De qué se trata? Pues que la ley dice que se dictará sentencia anticipada cuando quiera que el juez advierta o aparezcan probadas o se vislumbren o se insinúen las excepciones de cosa juzgada, transacción, prescripción, caducidad. Cosa juzgada, estudiantes, transacción, prescripción y caducidad. Si se vislumbra, porque fue planteada por el demandado, una de esas excepciones, o aparece el tema de la legitimación en la causa, que es un tema bastante profundo, espinoso, vidrioso, difícil, el juez tiene que anunciarles que va a dictar sentencia anticipada por alguno de esos motivos. Excluimos la saturación probatoria y tomamos esos 4 motivos. La pregunta es, ¿debe el juez decir por qué concepto va a dictar sentencia anticipada? Y uno, como el código no nos lleva de la mano con tanta minuciosidad y detalle, pues yo creo que el juez tiene que decirlo. Porque si no lo dice, voy a intentar construir un escenario un poco difícil o bastante difícil para las partes. El juez dice, voy a dictar sentencia anticipada. Supongamos que me admite este diálogo. Doctor, ¿la va a dictar porque hay saturación probatoria? No. La voy a dictar por la causal que atañe a cosa juzgada, transacción, prescripción, caducidad y carencia de legitimación. Entonces, estudiantes, ¿quién debe de preocuparse de manera inmediata, el demandante o el demandado? El demandante. Lo van a echar del proceso, va a perder. Le acaban de anunciar que va a perder. ¿Por qué? Porque si prospera cosa juzgada, transacción, prescripción, caducidad, ¿quién perdió? El demandante. Y si dicen que hay carencia de legitimación, ¿quién perdió? El demandante. Luego el demandado disfruta, se le dibuja una sonrisa en la cara, ¿sí? Y mira como espectador, ¿un problema de quién? El problema aquí es del demandante, porque le van a decir que está prescrito su derecho, o que hay caducidad, o que hay transacción, o que hay cosa juzgada, o que carece de legitimación el uno o el otro, que para este caso pues produce el mismo resultado, el mismo efecto. Entonces, ¿quién tiene, teatralizando un poco, y me disculpo por, quién tiene que levantar la mano y saltar de la silla como un resorte? Pues el demandante, y decirle, juez, a ver si me permite este diálogo, juez, ¿por qué no me dice por cuál de esos 4 motivos? Y la pregunta, ¿me dice por cuál de esos 4 motivos o no me dice? Porque si el juez me dice que es prescripción, pues entonces yo digo, fue planteada por el demandado, hubo una interrupción, la prueba que falta me va a decir es tal cosa, ¿sí? Si él me dice que es por prescripción. Pero si él no me dice, pues me condena a la incertidumbre. Entonces, supongamos,
y creo que es lo que debe de ser, que el juez lealmente le dice, voy a dictar sentencia anticipada. Puede ser por cualquiera de esos 5 conceptos, pero respetando sus derechos constitucionales y la estructura del proceso, le doy traslado para que alegue a las 2 partes, empezando ¿por quién? Por usted, demandante. Y es posible que si le dan traslado, esta es la dialéctica, la conversación, el diálogo, la verdad dialógica, que en virtud de la intervención de la parte del juez diga, yo creí que tenía el panorama completo, ahora abdico, reniego, me retiro y ya no voy a dictar sentencia anticipada porque lo que tiene claro ya no lo tengo. Esa vacilación del juez no debe mirarse ni como debilidad, sino como honorabilidad. Honestamente decir, mire, me ha convencido, no le voy a decir por qué probablemente, pero ya no voy a dictar sentencia anticipada. Van a decir ustedes, pero ese juez vacila. Bueno, somos seres humanos. Es mejor que vacile y no que se equivoque y siga obstinado en sentencia anticipada cuando los alegatos de parte le han demostrado que no está maduro, que no está preparado y que no ha llegado el proceso al estado de dictar sentencia anticipada. Podrá renegar de su posición, abdicar de su posición y decir, continuemos este proceso y dejemos esto para la audiencia final donde resolveremos el punto, sigamos con la actividad probatoria, no matemos prematuramente este proceso. Es una actitud para mí que engalana, enlutece y honra a un juez que reconozca que lo convencieron de que por lo menos todavía no ha llegado el momento de dictar sentencia anticipada. Pero en el fondo está alegatos, claro que hay que dar alegatos, es un derecho. Nulidad, para mí hay nulidad. Si no le dan traslado a las partes para alegar y el juez a saco, rompe a saco, inopinadamente, inusitadamente, con una sentencia anticipada, ese proceso es nulo. Pero por favor, si las partes se quedan calladas, pues ahí sí no podemos hacer nada, porque tienen que protestar. Quiero mis alegatos porque la estructura de nuestro proceso trae el concepto de alegatos como una parte esencial del mismo y hay otras normas que hablan de nulidad por ausencia ¿de qué? De la etapa de alegatos. Pero pídalos, porque si usted se queda callado y consiente la sentencia anticipada, pues ahí ya no tiene nada que hacer. Bien, hay muchas otras vicisitudes que tienen que ver con el tema de la sentencia anticipada que apenas vamos a insinuar, como el tema de los recursos y el tema de la preparación. Pero en este caso de la sentencia anticipada por cosa juzgada, transacción, prescripción, carencia de legitimación, pues se produce y hay que irlo tamizando y procesando y deliberando y reflexionando sobre cómo son los balances del poder dentro del proceso, un poco de microfísica del poder en términos de Foucault, porque es que aquí es un tema de poder. Sí, en la audiencia hay unas tensiones que resuelven poderes y manifestaciones de poder, porque el juez director del proceso puede ser un tiranuelo o puede ser un demócrata, y ahí está el poder, la microfísica del poder que estudia Foucault en la cárcel y en el hospital y en el aparato educativo. Aquí es un espacio micro, diminuto, de poder entre quién, entre el juez y las partes, y hay tensiones que se resuelven por autoritarismo o mediante autoritarismo. ¿A qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. Miren ustedes, es posible que el juez, bien inspirado, con el deseo de acortar el proceso y darle muerte temprana y prematura porque tiene claro el esquema o porque la complejidad del asunto no es mayúscula, decida dictar sentencia anticipada. Y además le advierte, mire, el tema es de carencia de legitimación, alegue sobre ese tema, a ver si usted me convence que sí hay la legitimación para continuar. Sí, convénzame, que es lo más democrático, que es lo más libertario, que es lo más igual, lo más igualitario es convénzame. Entonces, los alegatos son fundamentales, pero viene el problema. El juez ha preparado su audiencia como debe de ser. Tengo la convicción absoluta de que así debe de ser. De resto, perdónenme, lo único, nos faltó el antiprincipio, doctor Jairo. El antiprincipio es prohibido, unos prohibidos, porque es que están los valores, la taxonomía de valores en el código de lo que se considera importante, pero nos faltó las prohibiciones. ¿Cuál es la prohibición? Una muy sencilla y perdónenme la informalidad. Prohibido improvisar. Juez, prohibido improvisar. Partes, prohibido improvisar. Es que esto no es a golpes de ingenio, de audacia, la malicia indígena, que es éticamente tan cuestionable, no es eso.
es prepárese, es rigor, es disciplina, es tenacidad en el trabajo, prepárese. Entonces, vienen los desbalances. ¿Cuáles desbalances? El juez ha preparado su audiencia y llegó a la conclusión de carencia de ¿qué? De legitimación. Y le dice, voy a matar este proceso tempranamente por carencia de legitimación. Perdóneme, se leyó 5 tratados, 25 jurisprudencias, consultó 20 amigos, ¿sí? Y probablemente, un debate que tenemos por ahí con algunos miembros del instituto, probablemente lleva su sentencia escrita y la va a leer. Sentencia anticipada, sí, oralidad, ¿me siguen? Oralidad, y yo voy a leer. Y le dispara 25 jurisprudencias, no sé cuántas construcciones dogmáticas nacionales y extranjeras, y le dice sentencia ¿qué? Anticipada. Y le entrega el turno conversacional, ¿a quién? Al demandante, lo acaban de expulsar. Y le dice, me da el favor y sustenta. El sistema le dice eso. Prohibido improvisar, no, me da el favor y sustenta la apelación. Y tiene que apelar ya y darme el marco grueso, las líneas gruesas de lo que es su protesta. Miren el peligro. ¿Por qué el peligro? Le han dado 25 argumentos, o el juez ha dado 25 argumentos, diciendo que carece de legitimación el demandante o el demandado. Y el juez tiene, perdón, y el litigante, en este caso, el demandante tiene que, en ese momento, construir 25 réplicas para desbaratar los 25 argumentos que le dio el juez. Me parece que hay un tema de ruptura. ¿Y por qué de ruptura? Porque no está equilibrado. Creo que el poder del juez, y al desnudarlo y denunciarlo, es, juez, por favor, tenga en cuenta y no atropelle. Porque, por ejemplo, hay normitas del código que dice, después de los interrogatorios, de la instrucción, yo suspendo 2 horas y vengo con la sentencia y la produzco y todo el mundo está feliz, ¿no? Pero cuando a una parte le notifican ahí, le dicen, la sentencia es esta, y le leen 30 páginas de tratadistas y de construcciones jurisprudenciales y le dicen, por favor, ¿va a apelar? No, no le dicen. Entonces yo apelo y déjeme que voy a explicar por qué apelo. Suspéndame de 2 horas a ver si preparo la apelación. Hago esa propuesta, que el litigante diga, oiga juez, como usted suspendió para dictar la sentencia 2 horas, ¿por qué no suspende 2 horas para yo preparar la apelación? Ese es el desbalance que hay en el momento más importante del proceso, que es desde luego la sentencia. Yo solamente intenté con esta presentación, que la hago con mucho afecto, con mucho cariño, invitándolos al 37º Congreso de Derecho Procesal en la ciudad de Medellín, intenté llenarlos de preocupaciones y alarmas porque esto no es fácil. Esto no es fácil. Créanme que no es fácil. Hago confesiones. Yo salí de la corte después de 40 años de vida judicial y entonces se me ha planteado el tema. Y el doctor Jairo es testigo de algunas de ellas. ¿Y usted va a los juzgados? Porque es que los magistrados no van a los juzgados. Eso se ve como feo. Y usted va a los juzgados y dice, ¿a cuál juzgado hay que ir? Yo voy al juzgado. ¿Y por qué va al juzgado de audiencia? Porque uno no puede hablar de audiencia, sino cuando ha participado en las audiencias en los 2 extremos, como juez y como ¿qué? Como litigante. No puede pararse uno aquí a hablar de las vicisitudes, las incertidumbres, los miedos, los pánicos de la audiencia, la preparación de la audiencia, si no es porque ha participado en la audiencia en la posición del litigante. Son ustedes muy generosos, doctor Carlos, con esta invitación. Doctor Edgardo, muchísimas gracias por su intervención. A continuación, los invitamos a todos a que se dirijan a la puerta ubicada en su mano derecha para tomar el break. Igualmente, les reiteramos que el tiempo será de 20 minutos. Cursados estos 20 minutos, iniciaremos nuevamente con nuestro ciclo académico. Les agradecemos su puntualidad.